importante. Y A ver, ¿y tú qué tal? ¿Preparado ya mismo? sí, señor. Bueno. Lo bueno es que esa forma que hemos hecho de que tú puedas dar el admisorio a la reunión me permite a mí también poder seguir hablando sin estarme preocupando de la pantallita, ¿no? Porque eso sí es complicado. Así es, bien. Pero estamos bien. Bueno, hermano, esperemos que entren, pero vamos orando nosotros pues para comenzar. ¿Te parece, si oras? Listo. Listo, señor. ¿Quieres que ore? Sí, por favor. Padre, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder presentarnos ante ti, oh Dios, para recibir, Señor, tu palabra, tu alimento, tu pan de vida, Dios. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor. Lávanos con la sangre de tu Hijo. Somos pecadores, Señor. Pero tú, Señor, nos amas de tal manera que enviaste a tu Hijo para que tu sangre nos redima y nos prepare para poder estar limpios frente a ti. Señor, te amamos, te queremos y rogamos, Dios Padre, que pongas en el corazón del resto de nuestros hermanos que están por ingresar. Y una vez entre, para que puedan recibir esta palabra que has preparado tú en el corazón de Fernando, Señor. Dale, Señor, la locuacidad, dale, Señor, la sabiduría y que este mensaje de hoy sea de edificación para nosotros. Gracias, te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a ver, hermano, lo que yo quiero comentar el día de hoy es comenzando siempre con... Ajá, voy a tener que apagar porque si no, no puedo... Se está acoplando. Saca el micrófono, no. Saca el micrófono. ¿Has entrado? No sé por qué se está acoplando. Se está acoplando, pero bueno, a ver, si todos pudieran apagar sus micros sería bueno para que no se acoplen. Listo. Bueno, el tema de hoy, buenos días, el tema de hoy que vamos a tratar el día de hoy es el tema del perdón. Hemos estado nosotros tratando 1 Corintios 13 y ese tema habla, como les comenté hace tiempo, mucho sobre lo que es el amor de Dios como Él nos lo trata de transmitir. Dentro del amor de Dios hay muchas partes que tocan determinados aspectos del amor. Y una de esas partes es el perdón. Yo quisiera ahora volverles a leer primero toda 1 Corintios 13, la parte pertinente, para después comenzar ya a tocar el tema. Es 1 Corintios 13, voy a comenzar. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, ya la otra vez, hace un calor pero bravo, ya la otra vez habíamos hablado del tema de la angustia y de la ansiedad y el miedo, ¿no es cierto? Y cómo esto también tenía que ver con lo que era el desarrollo de esas emociones en el tiempo. Es decir, el miedo era una sensación o un sentir que se daba en un determinado momento presente. Es decir, tú sentías miedo y conforme a ese miedo actuabas, sea para defenderte o para atacar, ¿no es cierto? Para huir o para pelear.
Sin embargo, la angustia se entendía como un miedo a algo indefinido en forma futura, o sea, le tenías temor al porvenir. Por eso era tan difícil de poder determinar o atacar, porque era algo más etéreo. En el perdón, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, también sucede algo similar. Es decir, el perdón se da en virtud de una ofensa o de un daño sufrido, que también tiene dos momentos. Tiene un primer momento, que es el momento en el que ocurre el daño. Ese momento en el que ocurre el daño debe ser neutralizado, ese daño, por parte tuya, con una reacción inmediata, es decir, está ocurriendo en el presente. Y tú vas a actuar dependiendo de ese daño. Imagínate que tú estás en tu casa y entran unos ladrones, ¿no es cierto? Y están tratando de robar, pero a la vez atacan a tu familia y la están hiriendo o golpeando. Tú lo que vas a hacer, si no te queda otra, es tratar de repeler ese ataque para poder detener el daño que te están causando. Pero después ese daño va a generar en el tiempo otra reacción tuya. ¿Ya? O sea, tú tienes una reacción en el tiempo presente, así como con el miedo, y otra reacción en el tiempo futuro, que ya el daño cesó, sin embargo, ese dolor, ese acto lesivo para ti, se sigue prolongando en el tiempo y tú al recordarlo, te sigue generando dolor. Entonces, el perdón nace necesariamente de un acto o de una circunstancia que te ha causado un sentimiento de dolor, vergüenza, humillación. Diferentes tipos de circunstancias pueden generar ese dolor. Entonces, lo primero que quiero que tengan en cuenta es que el perdón se genera como consecuencia de un daño, pero ese daño también tiene una dimensión temporal, es decir, el daño que sufres inmediatamente y el daño que se queda en tu corazón por el resto del tiempo, a futuro. Después de eso, el daño también tiene, o el perdón y el daño a la vez, tienen una relación con la persona u objeto del daño y del perdón. Es decir, ya no dirigido a nivel temporal, sino dirigido a nivel de la persona que genera el daño o que recibe el daño y que va a otorgar el perdón. Hay 4 tipos. Primero, es la relación del perdón. El daño y perdón más o menos vienen a ser las dos caras de una misma moneda, ¿ya? La tienen que ir interrelacionando según cómo yo lo vaya a desarrollar. Pero la primera es un daño y un necesario perdón que se produce para uno mismo. Es decir, tú por alguna circunstancia en tu vida en la que tú has actuado o dejado de actuar, generas una situación para ti mismo que hace que tú te sientas culpable hacia ti mismo y hacia ti mismo no te perdones. Es decir, tú has podido generarte un daño hacia ti mismo o hacia las personas que amas y por lo tanto tú te sientes una persona totalmente despreciable y hay veces indigna hasta de seguir viviendo. ¿Eso en qué te sume? En una constante depresión porque no eres capaz para ti mismo de afrontar ciertos hechos para poder avanzar en tu vida y ayudarte a ti y a los que amas. Entonces, ¿eso qué te genera? Una sensación de incapacidad, de imposibilidad de surgimiento, de diferentes situaciones en tu vida por las cuales tú a ti mismo tú eres el causante del daño y así mismo tú mismo no te perdonas a ti mismo. El segundo tipo de daño, perdón, se genera con respecto a otros. Tienes una persona a la cual tú conoces, de la cual te ha dañado. Y es evidente, por decirte, entran unos ladrones y matan a alguien de tu familia. Eso es un daño evidente, nadie se va a poner a cuestionar o a pensar si eso es un daño o no. Es un daño, ¿no es cierto? Con las consecuencias que puede generar ese daño. Entonces, el segundo tipo de daño, perdón, es el de humano a humano, ¿no es cierto? El tercer tipo de daño, o perdón, es el destinado a Dios. Es el destinado a Dios. ¿Hay alguna circunstancia que puede pasar en tu vida que tú
consideras que ha sido infringida por Dios hacia ti. En esto van a haber dos tipos de personas: las personas que creen en Dios y las personas que no creen en Dios. En derecho hay una cosa que se llama caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito se entiende, o sea, la teoría del caso fortuito o fuerza mayor es determinar en el derecho también como los actos de hombre o los actos de Dios. Una de ellas serían, para que ustedes lo entiendan, cuando dan una norma como la que dio Vizcarra y no te deja salir a trabajar. Entonces tú no puedes salir a trabajar, quieras o no quieras. Entonces hay un poder humano que te impide realizar ciertos actos. El otro, el caso fortuito, le llaman a los actos de Dios, pero también ya los que no son creyentes lo llaman actos de la naturaleza, un terremoto o una inundación. Son actos que pueden hacerte incumplir ciertas obligaciones o perder cierto tipo de bienes, sin embargo, no dependen del hombre, como en el acto anterior que venía de un mandato del Estado, sino dependen de la naturaleza, y otros que son creyentes lo ponen como un mandato de Dios o un cumplimiento de Dios. Entonces, ¿qué hace eso? De que tú te enojes contra Dios, porque consideras de que Dios o la naturaleza para los no creyentes ha hecho algo, lo cual te ha herido, entonces tú tienes una reacción de que he sido dañado por Dios y por ende puedes o no otorgar el perdón a Dios o hacer las paces con Dios, porque tú estás en un momento de discordia contra él. El otro tipo de perdón, que sí es un tipo de perdón-daño, siempre es perdón-daño, es el perdón de Dios hacia los hombres. El perdón de Dios hacia los hombres es el que para los creyentes viene como un acto de perdón ante la comisión de las personas que han generado, en cierta forma, para los creyentes pecados. Ahora, muy bien, ahora ya tenemos establecido los 4 tipos de relaciones que podrían haber con respecto al destinatario o al que recepciona el daño, perdón. Es decir, contra ti mismo, en que tú mismo no te perdonas algo que tú has hecho, contra otros, en que otro te puede haber dañado o tú dañado a otro, y o pides perdón o te piden perdón, y el de Dios hacia el hombre. Ahora, todo esto, si ustedes se dan cuenta, el perdón necesariamente tiene que nacer de un acto dañino, es decir, de un acto que ha generado dolor, sufrimiento, vergüenza, amargura o humillación. Pero como les expliqué hace un ratito también, el daño tiene que ver con un momento en el tiempo. Entonces, como el ejemplo que usábamos era de que unos ladrones entraran, es evidente que en ese momento tu primera reacción es la de repeler el ataque para poder hacer que ese daño cese en su parte material. Pero lo que viene después es una situación en la que el daño generado causa un dolor que muchas veces es mucho más profundo, duradero y peligroso que el primero. Si a ti, diciéndolo de esta forma, si entran y me rompen el brazo, en la famosa pelea trifulca, me llevan al doctor, me tablían el brazo se recupera totalmente, digamos que no me quedó ninguna secuela y el brazo se arregló. Es decir, el brazo ya no tiene ningún problema. Pero el problema es mi corazón. O sea, el problema del perdón y del daño es lo que genera ese acto futuro que hace el hombre, que es el rencor, la amargura y también la sed de venganza. Hay una cuestión ya que se llama, disculpen que vaya tanto al derecho, pero tiene que ver esto con eso. Hay una cuestión que se llama la justicia retributiva, y ahí es donde comienza todo el problema del daño y del perdón. Cuando a ti te dañan, tú lo que quieres en primer término, y es totalmente natural, tú primero tienes ira, ¿no es cierto? Y tienes una reacción de ira ante la otra persona por haberte infligido un daño que tú consideras a toda vista que no es un daño que sea justo, o que cuando alguien viene y te roba algo que tú has trabajado y que te has esforzado y que te has sacado el ancho pues por tenerlo, y viene un tipo y te tira el carro, la camioneta, la casa, cualquier cosa, ¿cómo no te vas a molestar? Eso no es justo, ¿no es cierto? Entonces, primero, tú lo que quieres
partes de un principio de que ese daño ha sido infringido sin tener derecho a realizarlo. O sea, tú no estabas haciendo nada, pum, bien. Muy bien. Pero de ahí viene lo que es el criterio de justicia. La justicia significa dar a cada quien lo que le corresponde. Y la justicia retributiva no es otra cosa que darle lo mismo al otro que te causó a ti, o que te indemnice con lo mismo que te causó a ti. Hace mucho tiempo se dictó lo que se llamó la ley de Talión. La ley de Talión se reconoce en el Código de Hammurabi, ¿ya? ¿Y qué significa esta famosa ley de Talión? La ley de Talión es ojo por ojo y diente por diente. Les cuento que eso de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, eso ya está en la Biblia. Eso está en... Ahorita les voy a dar la cita exacta, pero eso está en la Biblia, ¿ya? Pero ya en el Código Hammurabi ya se reconocía lo de ojo por ojo, hasta ahí nomás, ¿ya? Pero la idea era esa justicia retributiva. Y les voy a decir por qué en esa época, esa ley, que ahora a nosotros nos parece pues una barbaridad, ¿no es cierto? Eso de que, porque es ojo por ojo, mano por mano, vida por vida. Es decir, si alguien venía y te mataba a un familiar, tú ibas a su casa y le matabas a otro o lo matabas a él. Es decir, la pena de muerte ni siquiera se discutía. Eso no estaba en discusión. Lo que ahora sí, digamos, en cierta forma está prohibido. Pero en esa época no había discusión. Si alguien venía y mataba a alguien, tú tenías derecho a cobrar una vida por la vida que habías perdido. Entonces ustedes pueden, ahora en esta época eso te sonaría pues que están tomando la justicia en sus manos. Esas películas que salen de ¿cómo se llaman? Los Vengadores, ¿cómo es que le dicen? El Justiciero, no me acuerdo cómo le dicen eso. Avengers de Capitán América. No, los que matan por hacer justicia. Esos, los Vengadores, esos que son que agarran y se ponen, en vez de ser policías, van y matan al ladrón, ¿no es cierto? Esas personas lo que están haciendo es hacer una justicia retributiva. Y son, en cierta forma, aplaudidos por la sociedad, pero no aceptados por las leyes. ¿Por qué? Porque consideran que eso está mal. Sin embargo, en esa época, esa ley, que ahora se podría ver mal, en esa época fue una ley misericordiosa. Todo depende en dónde vivas, cuándo vivas y cuáles sean las costumbres socialmente aceptadas de esa época. ¿Por qué podría considerarse la ley de Talión, que a nosotros nos parece una barbaridad? A mí no, yo estoy de acuerdo con la ley de Talión 100%, le voy a decir. Pero la ley de Talión en esa época se consideró misericordiosa. ¿Por qué? Porque cuando alguien atacaba a alguien y mataba a alguien, ese que había tenido un muerto no venía a matar a uno, venía a matar a toda la familia, a todo el pueblo y a todas las mujeres y niños que habían ahí. Las guerras en esa época eran de extinción, del contrario. O sea, no era de tomar enemigos ni nada de esas cosas, de tomar prisioneros, no, era exterminio. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te mataban 2 o 3 familiares, el otro venía y mataba a todo el pueblo. Por eso cuando sale la ley de Talión, es una ley que trata de ser una justicia retributiva. O sea, tú hiciste hasta acá no más puedes pedir. No más. O sea, no matar 3 por 1, sino vida por vida, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Esa era la ley de Talión. Por lo tanto, en esa época fue una ley misericordiosa. Sin embargo, ahora se ve, como les digo, como un exceso, pero técnicamente no debería por qué ser. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entró el criterio de la justicia con respecto al dolor y al perdón, ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes un daño, la justicia te dice que tú tienes derecho a que seas resarcido de ese daño, de diferentes formas, pero tienes derecho a ser resarcido. Y tú esperas eso. Y muchas veces esperas realmente que se combina eso con la venganza, que el otro pague con tanto dolor como el que te causó a ti. Y si es más, mejor. Entonces, ¿qué pasa? Eso es como nosotros somos. Y eso está en nuestro interior. Por lo tanto, cuando tú recibes un daño, una ofensa, o un dolor, o una humillación, tú, por lo menos, en virtud de la justicia, buscas que el otro sufra lo mismo. Y si es más, mejor. Eso es lo que todos nosotros anhelamos.
Sin embargo, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a las raíces de amargura porque comenzamos a rumiar la idea de cómo vengarnos, de cómo hacerle sentir al otro lo que tú has sentido. Y eso lo hacemos en diferentes niveles, pero lo hacemos. Entonces, si bien es cierto la sociedad actual es más sofisticada en hacer este tipo de cosas, lo sigue haciendo. Una forma en que la gente dentro de la familia o dentro de amistades más cercanas o de un grupo del cual no te puedes salir usa esta forma de venganza es la ley del hielo, ¿no es cierto? No le hablas al otro para que sienta no solo tu indignación y tu molestia, sino tu desprecio y tu forma de dañar. O sea, tú quieres que él se sienta mal. Pero muchas veces eso no es suficiente y quieres más venganza, quieres más dolor. Entonces tú comienzas a tejer en tu cabecita un montón de formas más sutiles de venganza para hacerlo sufrir al otro. Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que te come la vida. Les voy a contar que hace mucho tiempo yo escuché una maldición gitana, que me tardé tiempo en entenderla. Pero cuando la entendí me pareció tremendo. Los gitanos decían, cuando te querían maldecir, te decían, juicios tengas y juicios ganes. ¿Qué decían? Pero si gané el juicio, ¿por qué? Porque eso va a ser una maldición. Al contrario, gané el juicio y qué bacán, voy a estar libre porque gané el juicio. Síganme por favor con la sutileza del raciocinio gitano. Si tú tienes juicios y ganas, te comienzas a ser más proclive a hacer más juicios y vuelves a estar en una suerte de pelea constante. Esa pelea lo que va a hacer es carcomerte siempre pensando cómo atacar al otro, porque un juicio necesariamente tiene que ver con ataque y defensa. Entonces, el ganar juicios lo que te hace ser más proclive a hacer más juicios. Entonces ahí era donde estaba la fineza de la venganza que te decían los gitanos, porque lo que te deseaban es que vivas permanentemente en juicios. Eso es lo que te están diciendo. Y eso lo que significa es quitarte la paz y la tranquilidad y poder disfrutar de la vida con gozo y paz. Eso es lo que te quita la amargura y el resentimiento. Entonces, si bien es cierto, una defensa inmediata a nivel de tiempo para hacer cesar el daño es lo más lógico y lo prudente, la raíz de amargura que genera ese daño posteriormente y la sed de venganza insatisfecha es lo que te amarga la vida y lo que no te permite continuar viviendo. Ahora, vamos a pasar a otra parte más. Vamos a profundizar más en el tema. Existe lo que también acá estuve leyendo que se llama el perdón total y el perdón parcial. También lo trata la Biblia y también lo tratan un montón de otras religiones. Y la postura del judaísmo es muy interesante, porque en el Torah los judíos lo que tratan de decir es de que cuando tú le vas a pedir perdón a Dios, le pides perdón a Dios y Dios te va a perdonar, pero primero le pides perdón al que has causado el daño. La doctrina cristiana no lo toma tanto de esa forma. O sea, en el caso, recuerden ustedes que hubo un caso muy saltante que a mí me llamó mucho la atención, que es el caso de David. Cuando David comete esta infamia, porque fue una infamia, que mandó a matar a Urías, ¿no es cierto?, el esposo de Betsabé, cuando le manda la carta, cuando Betsabé estaba en su casa, David la ve y total la llama y tiene relaciones. Y esta mujer estaba casada con Urías, un general de David que estaba peleando en el campo de batalla. Entonces, ¿qué pasó? La pena de la infidelidad de cuando tú tenías relaciones con una mujer casada era la muerte. Entonces, David se había hecho automáticamente sujeto de pena de muerte. Y ella sale encinta. Entonces, cuando ella sale encinta, él manda a llamar a Urías del campo de batalla para que venga a su casa con la idea de que se acueste con la esposa y ahí no se den cuenta de lo que había sucedido.
Total, de que sucede eso y Urías no quiere ir a su casa a dormir porque dice, ¿cómo voy a ir a dormir a mi casa si mis hombres están peleando en la guerra? Dormiré en el patio. Y no se va a su casa. Al otro día, David dice, uy, no salió la triquiñuela. Entonces lo emborracha Urías, lo invita a cenar a su casa la otra noche, le dice, lo invita a una cena bastante regada y le dice, bueno, ya puedes irte a tu casa, anda, duerme a tu casa, disfruta de tu familia, de tu mujer, porque si ya estás acá, entonces, no, le dice Urías, mis hombres están peleando al frente y yo no me voy a dormir en mi casa. Cuando ya se dio cuenta David que no iba Urías a ir a dormir a su casa, lo mandó otra vez al frente de batalla y le dio una carta. Y en esa carta lo que decían era al comandante general de las tropas que estaban peleando, decía que lo pusieran en lo más reñido del combate y así Urías iba a morir. Sucede eso y Urías muere. Entonces, para hacerles más corta la historia, David es descubierto por un profeta que le dice lo que había hecho y David habla con Dios y Dios le dice, ¿quieres perdón del hombre o quieres perdón de Dios? Y ahí viene una situación bien interesante. Y David le dice, le dice, ¿quieres castigo del hombre o castigo de Dios? Y él le dice, castigo de Dios, porque el hombre no perdona. Entonces, Dios lo castiga, ya eso es otra cosa que ustedes podrán leer en la Biblia, pero a lo que yo voy es de que el castigo de Dios y el castigo del hombre también, haciendo un pequeño paréntesis, tienen una diferencia. Dice que cuando Dios perdona, olvida, pero cuando el hombre perdona, no olvida. Y te dicen que no es bueno olvidar. Y ahí viene la situación a la que yo me quiero referir. Es evidente y es muy fácil entender el dolor que te causa una persona cuando te ataca injustamente. El caso del ladrón que entra a tu casa y quiere robarte las cosas. Es fácil. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Inmediatamente repeler el ataque con justicia, estarías repeliendo el ataque, y después, en el tiempo, podrías tratar de perdonar a estas personas para no vivir con esas raíces de amargura. Pero ahí es clarito, o sea, tú no hiciste nada, vienen, te atacan injustamente y quieren a robar tus cosas, y producto de eso generan accidentes, daños, sabes de cosas. Pero hay otra forma que es mucho más dolorosa y mucho más cercana, que es cuando miembros de tu entorno cercano, como podrían ser tu familia, tu esposa, tu compañero del alma, tu socio, tu amigo íntimo, te fallan. Y genera en ti una decepción o dolor o traición tan profunda que te genera un dolor muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una relación familiar, el lazo entre esas dos personas es tan fuerte de que uno, para poder amar sin temores y sin nada, uno se entrega al otro y el otro a su vez al otro. Entonces, ¿qué pasa? Ambos se conocen muy bien. Por ende, si quieren hacerte daño, saben cómo hacértelo. Y cuando se genera una traición o una decepción es de mayor corte, es más profundo, es más fuerte. Pero ahí viene el problema. ¿Se acuerdan que les dije que había lo del perdón parcial y el perdón total? En el caso del perdón de Dios es un perdón total. Hay otro caso de perdón total en la Biblia bastante claro, que es el caso de José y sus hermanos, que los perdona totalmente y los trae a vivir a la tierra de Egipto. Pero el perdón total, lo que tratan de explicar los científicos con esto, es la restauración de la relación anterior. Es decir, volver a retomar la confianza que quedó rota producto del daño y generalmente que trae implícita una mentira, una traición. Esa traición tiene que ver necesariamente casi siempre con una mentira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres restaurar la relación, el perdón tiene que ser de tal magnitud que tú puedas volver a recuperar y reconstruir esa confianza para poder avanzar en el futuro nuevamente juntos. ¿Por qué? Porque cuando se produce esa ruptura de ese daño o esa traición o esa mentira, recuperar la confianza demora, no solo demora, sino que implica que el que resultó ofendido
realice un perdón total. ¿Por qué? Porque lo que quiere es restaurar la relación. Pero hay muchos casos en los que no se va a poder restaurar la relación. Y no me refiero solo a la familia, sino ya ahora extiéndanlo a más personas, a un entorno más lejano. Tú no vas a poder restaurar relaciones muchas veces y tampoco conviene restaurarlas, porque hay una cosa que tienen que entender y que lo dice tanto la ciencia como lo dice la Biblia también. Cuando tú eres víctima de un daño, en ti está el perdonar, sí, y está el perdón porque te lo piden o el perdón espontáneo, eso ya es otra historia. Pero lo que pasa es que tú tienes que decidir si restauras la relación con esa persona o no la restauras. ¿Por qué? Porque la persona que te ha causado el daño podría estar en una situación o ser de un carácter determinado que pueda querer seguir causándote daño. Le importa un pepino el daño que te ha causado o no es consciente del daño que te ha causado y su personalidad es de tal tipo que va a volver a recaer y te va a volver a dañar. Eso, el perdonar es una cosa para quitar las raíces de amargura, pero si tú tratas de restablecer esa relación, lo que estás es manteniendo una relación tóxica, por una posibilidad de codependencia, de sumisión, de sabe Dios de cuántas cosas, porque he leído un montón sobre eso. Pero la cosa es que no puedes mantener una relación tóxica por perdonar. Porque el perdón, si bien te libera a ti de la sensación y sed de venganza y de rencor, sería, por decir, imprudente, ¿no?, el volverte a meter a una misma relación o tratar de restaurarla para que te vuelvan a pegar. Por eso es tan diferente y este caso es mucho más sutil que el anterior. En el anterior es un ladrón que no conoces, no pasó nada, es un tercero que viene a aprovecharse de ti. Es evidente que tú no tienes un vínculo de esto y si lo perdonas no lo vas a volver a ver más en tu vida. O sea, no hay una relación de cercanía entre esas personas. El problema real y el perdón es mucho más difícil de ser otorgado con las personas cercanas. ¿Por qué? Porque esas personas cercanas están en la posibilidad de volverte a dañar. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Dice la Biblia, 70 veces 7. Lo que te está diciendo es que perdone siempre. Dice, si tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda a mi alfolí, primero anda, ve y arréglate con tu hermano y después vienes acá a ofrendar. ¿Por qué? Porque de lo que se habla es de restauración de relaciones. Pero uno debe entender también que la restauración de relaciones no siempre es posible. Ahora, ¿eso significa que perdones o que no perdones? El perdón tiene ahora, les voy a hablar de otro lado, el perdón tiene dos efectos. Uno, el tuyo, el interior. Y el otro es el externo, el para con el otro. Estamos hablando de la relación de dos personas. O sea, ese perdón que no es que tú te culpas a ti mismo, sino que has sido relacionado con otra persona. Imagínate que la otra persona te dañó. Pero a él le importa un pepino, sinceramente, pedirte perdón y no le importa haberte dañado. O sea, sinceramente no está arrepentido. Él vive su vida igual, pero tú te quedaste rumiando las raíces de amargura. Entonces, él no te va a venir a pedir perdón nunca. Y tú esperas que te venga a pedir perdón. No te va a pedir perdón nunca, porque sinceramente o no le importa o considera que no te ha cometido ningún daño. Porque hay otra cosa más. Otra vez vuelvo al derecho. La teoría de daños en el derecho no se mira desde el que hace el daño, se mira desde el que recibió el daño. ¿Por qué? Porque el que recibió el daño es el que lo percibe. Y el que dañó, quizá para él no sea un daño, pero que para ti no sea un daño porque tienes una personalidad de un tipo o ves la vida de determinada forma, no significa que el otro no haya recibido el daño. Entonces, cuando tú juzgas la teoría de daños, la juzgas desde el receptor del daño, no del que lo emitió. Lo mismo sucede con el otro. Imagínate que tú tengas una persona que te ha dañado, pero él no considera que te ha dañado. No, dices, llora por cualquier cosa, es un llorón. Pero sin embargo el otro se ha sido afectado en el sentir, en sus sentimientos, sabe Dios. Pero la cosa es que él sí se ha sentido dañado.
Entonces, si eso es así, ¿cómo es posible que el otro te vaya a pedir perdón? No te va a pedir perdón nunca, pero tú esperas que te pida perdón, no te va a pedir perdón. Entonces, ahí viene lo del perdón espontáneo o del perdón solicitado. Si él te solicita perdón, puedes o no perdonarlo, porque tampoco estás en la obligación de perdonarlo. Pero si tú lo das, el perdón al que libera es al que ha sufrido el daño, no al otro. Porque el otro, como dijimos, puede o no perdonar. Imagínate que no te pide perdón. Entonces tú sigues rumiando tu odio, y cada vez lo vas haciendo creciendo más, lo pones más sofisticado, piensas qué le vas a hacer, dónde lo vas a hacer, a qué hora lo vas a hacer, cuándo y cuánto va a sufrir, y si le va a sufrir más. Entonces eso es lo que realmente a ti te quita la paz. Por lo tanto, el acto de perdonar es liberador para el que sufrió el daño, no para el otro. El otro puede o no necesitar ese perdón o no. Pero el que otorga el perdón es el que restaura su propia vida. Entonces, el perdón sí es necesario, sea que vas a restaurar la relación o sea que no vas a restaurar la relación. Y lo que también leí un poco más allá es de que el acto del perdón tiene diferentes etapas. Primero, tienes que reconocer el daño y aceptarlo, porque tienes que aceptar la dimensión del sufrimiento que te ha causado ese daño. Porque hay veces, ese daño también trae aparejado, ¿saben qué? Vergüenza y humillación. Y cuando trae aparejado esas dos cosas, tú no quieres recordar. ¿Por qué? Porque te sientes humillado. Entonces tratas de soslayar esa parte y de no aceptarlo en toda la dimensión de lo que se te causó. Yo creo que cuando uno habla de cosas que no puede entender en su cabeza porque no te ha sucedido o porque no lo has experimentado, no puedes hablar, como yo digo, con autoridad, porque autoridad en ese caso solo la va a tener el que realmente lo sabe, pero de todas maneras, aún a pesar de que no nos haya sucedido, podemos tratar en cierta forma, no de captar en toda su dimensión el daño, pero por lo menos imaginar. El caso de una violación trae aparejado una sensación de vergüenza y humillación. Y por eso muchas mujeres callan el haber sido violadas para no exponer ante la sociedad lo que les ha sucedido, porque consideran que pueden quedar marcadas, que la sociedad se va a enterar y que va a generar una situación adversa ante ellas o la van a estar señalando como de mira, ella la violaron. Entonces, para pasar esa cuestión, no lo hacen público, pero sin embargo sufrieron ese daño. Entonces, ¿cómo es que tú vas a poder buscar redimirte hacia ti mismo y hacia la otra persona por ese daño si es que no lo aceptas en toda su dimensión? ¿Tendrías que hacerlo público? No necesariamente, pero para ti mismo, tú sí tienes que aceptarlo en toda la magnitud de su dolor, en toda la magnitud de lo que eso significó para ti, para que después cuando aceptes todo el golpe y no lo minimices, ni lo escondes, ni lo trates de dorar la píldora, como decimos nosotros, puedas aceptar el golpe del daño y comenzar a pensar en perdonar. Eso significa que tú vas a restaurar la relación con el violador, jamás, pues, ¿no es cierto? Pero sí tendría que ver con lo que es pasar a la siguiente etapa, que es esa etapa de perdón, que llega a tratar de no olvidar, no minimizar, pero sí de aceptarlo. Y cuando tú aceptas la magnitud del daño, es ahí que tú ya puedes comenzar a tratar de perdonar para liberar a este ofensor. Ese acto también te libera a ti del rencor, que es esa amargura que se genera en el tiempo, porque si ustedes se dan cuenta, el acto de violación fue en un determinado momento, pero está en el corazón, en la cabeza de esa persona mientras vive. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te das cuenta que realmente estás perdonando? Porque tú te puedes decir, sí lo perdono, pero estás perdonando de boca, no estás perdonando de corazón. El verdadero perdón solo se puede producir realmente de corazón. ¿Y cuándo te das cuenta que estás perdonando eso? Cuando lo comienzas a olvidar. O sea, no es que no lo traiga, no es que hayan disparadores que no te traigan a la memoria eso,
pero sí lo comienzas a olvidar, a hacerse más lejano, a ya no generarte esa preocupación de pensar en esa fijación en esa persona. ¿Por qué? Porque cuando estás en eso, ahí es cuando y ahí viene justamente el problema de la justicia retributiva. Tú quieres que le pase eso o algo peor. Entonces, ¿cómo enfocar la posibilidad de tener que restaurar o no una relación que tú puedas considerar tóxica? No llegando a esos extremos, aunque también los podría haber, sin embargo, llegando a la relación de cómo poder saber qué relación deberías restaurar o no. Y si es posible ser restaurado o no. Y aparte, la restauración de una relación implica dos, no implica uno. El perdón sí puede ser de uno, es tuyo, el perdón es tuyo, es una potestad tuya y una misericordia que Dios te da para que tú puedas vivir en paz contigo mismo. Pero la restauración implica que el otro también quiera poder restaurar esa relación. Y eso implica necesariamente que él tenga que reconocer el perdón. En la Biblia hay una parte que dice que si tú realmente te arrepientas, Dios es justo, fiel y misericordioso para perdonar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero qué implica? Un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es lo único que permite restaurar la relación. Porque si no hay arrepentimiento, entonces te la va a volver a hacer, pues. Por lo tanto, ya no vas a permitir tú que él te vuelva a dañar. Ahí es donde está esa relación donde el perdón ya no debería operar como un afán de restauración de relación, sino de alejamiento total. Y ahí hay que cortar por lo sano. O sea, cuando uno entiende que esto se puede volver a generar, tú puedes perdonar en tu corazón, pero no debes restaurar la relación con esa persona, sea cercana, mediana o lejana. ¿Por qué? Porque te va a volver a dañar a ti o a las personas que tú quieres. Por lo tanto, tú en salvaguarda tuya o de tu familia, tienes que poner un pare para que no vuelvan a entrar a la relación para poder generar más daño. Entonces, cuando hay un alejamiento de ciertas personas, a pesar de que tú les has dado el perdón, no significa que tengas que volver a restaurar la relación. Restaurar la relación sería permitir que te vuelvan a herir o a dañar. Y eso ya es tu culpa, pues. O sea, si tú eres una persona que dices, no, mira, hay que perdonarlo, pobrecito, no, y lo vuelves a agarrar, te estás comprando pues la lotería entera, porque te va a volver a dañar, y lo estás permitiendo. Entonces se genera una relación pues insana, ¿no? Si hay una cuestión que tú entiendas que debe ser cortada, no puede continuar más allá. Eso no implica que no tengas el perdón, sí, lo perdonas, pero ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa relación del perdón hacia las personas que nosotros estimamos, queremos o que son muy cercanas a nosotros? Tenemos que identificar y hacer un pensamiento real y frío si es que esa relación se puede volver a restaurar. Y si tú consideras que hay bastantes señales de que podría volver a suceder, tienes que cortar ahí nomás y decirle que te vaya bien por la vida. Y esa frase que he dicho de que te vaya bien por la vida es justamente la tercera fase del perdón. Al final, tú perdonas realmente cuando a esa persona le dices, bueno, que le vaya bien, que sea feliz, que haga su vida, pero que se vaya por otro lado. Pero realmente ya no estás pensando en que le vaya mal o en dañarlo con eso, porque mientras tú sigas pensando eso, ahí sigues con la raíz de amargura. Pero si tú en un momento dado le dices que le vaya bien, tú mismo ya no tienes la raíz de amargura. Y ahí venía otra parte que a mí me parecía uno de esos imposibles de la vida. Dice, ora y ama a tus enemigos, porque cualquiera ama a sus amigos, dice. Pero a ver, los creyentes debemos amar a nuestros enemigos, ¿no? O esa de que pon la otra mejilla, ¡pah!, te vuelven a... Y esas cosas para mí son cosas que yo digo que me son muy difíciles, pero la palabra de Dios que dice que el Espíritu Santo en su llenura podría llegarte a dar, pero al final, si te das cuenta y lo aterrizas un poco a lo que hemos venido conversando, es posible. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú dices, ya que le vaya bien y te olvidas de él,
en ese momento tú has perdonado realmente. No significa que vayas a restaurar la relación, significa que le vaya bien, ¿no es cierto? Es cuando ya, digamos que tu dolor posterior de herida ya está bien y tú puedes caminar nuevamente. Y cuando tú estás bien, ya puedes volver a enfocarte en disfrutar la vida sin cargas. Como decía, leí en una cuestión que tu maleta va ligera. Y eso de la maleta ligera yo sí lo entiendo bien porque cada vez que viajamos acá con los familiares se te carga la maleta suya. Entonces, eso lo entiendo muy bien. Aunque mis hijas han aprendido a viajar en forma ligera más veces, ¿no? Pero viajan ligeras para después venir cargadas. O sea que al final pierdo igualito. Pero la cosa es que a lo que yo voy es de que el acto del perdón se manifiesta o tú te das cuenta cuando realmente tú le puedes decir a la otra persona que le vaya bien. Ahí es cuando se ha generado el acto del perdón. Y ahora, para cerrar esto, vamos a tratar por último el perdón más bravo de todos. El perdón más bravo es el perdón hacia ti mismo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que tú solo conoces y nadie más. A ti tú puedes tener mucha confianza con todos, haber contado muchas cosas, los amigos con los amigos, otros con otros, pero hay algunas cosas que tú siempre te vas a guardar para ti. Y esas cosas generalmente son las que te han causado mayor dolor, siendo que las hayas recibido o que las hayas infringido. Es decir, tú has podido causar ese dolor, tú has podido recibir ese dolor, sea que haya venido de personas o sea que haya venido de circunstancias, como decíamos, de actos de Dios. Es decir, de actos de la naturaleza que escapan a las manos de cualquier persona. O sea, no han sido producidas directamente por un agente, sino han sido de circunstancias generadas como un accidente. No de cargo, digamos, en la que el otro, en cierta forma, cada uno pudo tener una culpa, no, sino vino un terremoto que se te cayó una piedra en la cabeza. Entonces, o cualquiera de ese tipo de cosas en las que haya generado hacia ti o hacia otras personas que tú amas una desgracia, pero de la cual tú te haces responsable, o porque tú tuviste que ver, o porque tú omitiste algo o no, o consideras que no hiciste algo que pudo haber generado en cierta esa forma ese resultado. Y tú no te perdonas a ti mismo. Entonces tu vida se convierte en un total sufrimiento. Pues. ¿Por qué? Porque tú no estás en la capacidad de poder absolverte a ti mismo, porque tú te consideras la raíz del problema. Y como te conoces a ti mismo y sabes de tus propias debilidades y que no las puedes vencer, entonces genera, ¿qué pasa? Tu deseo de acabar contigo mismo. ¿Por qué? Porque dices, no sirvo para nada, ¿para qué vivo en este mundo? Mejor sería que no viva. ¿Por qué? Porque tú a ti mismo no te perdonas. O te sientes culpable de un montón de cosas y tratas de, con ciertas actividades o ciertas actitudes, tratar de satisfacer a todo el mundo, todo porque tú a ti mismo no te perdonas y tú a ti mismo no te soportas. Entonces, yo creo que todo eso lo hemos sentido cada uno de nosotros más o menos en nuestras vidas, más o menos intensamente, y muchas veces nos sentimos también, no solo eso de que hayamos cometido un error grande, sino también nos sentimos incapaces o incompetentes contra la vida misma. Y decimos, pucha, que la verdad no sirvo, pues, ¿no? Y te sientes una persona que no vale la pena. ¿Cómo perdonas si tú eres el problema? Entonces ahí se comienza a retroalimentar un círculo vicioso espantoso. Hay un libro que se llama Una vida con propósito. Lo escribió Rick Warren. ¿Ya? Apúntenlo por si quieren y léanlo, que sinceramente es muy bueno. Y hay un capítulo dentro del libro de Rick Warren que se llama Dios no hace basura. ¿Ya? Esa parte yo creo que nos va a servir a muchos, como me sirvió a mí, para entender quién era yo
y por los méritos de quién soy yo, el mérito de quién valgo. No valgo por mí mismo, sino valgo porque Dios en mí ha puesto muchas virtudes, artes, capacidades, en las cuales yo puedo llegar a ser una persona extraordinaria, puedo brillar, pero tengo que entender cuál es el propósito de Dios para mi vida, cuáles son mis capacidades y ponerlas al servicio generalmente de otros, no de mí mismo. Pero cuando tú haces eso y encuentras la razón de tus capacidades y de tu existir, eso te llena de felicidad. ¿Por qué? Porque cuando uno hace algo en lo que está debidamente capacitado, en lo que es bastante competente, eso te llena de felicidad porque tú mismo te sientes capaz, los otros reconocen tu capacidad y encima eso generalmente te sirve en lo que es laboralmente hablando para tener provisión para ti y para los tuyos. Entonces llegas a tener una vida plena. ¿Cómo? Hay partes en la Biblia que hablan muy genéricamente de los, en Corintios y en Efesios también hablan mucho de lo que son los dones que da el Espíritu Santo, ¿no? Que son don de profecía para los maestros, para los que interpretan, los que hablan en lenguas, y un montón de dones que a nosotros nos suenan medio chino, medio abstracto, medio etéreo. Es decir, don de profecía. De entenderlo entendemos, o sea, intelectualmente lo entendemos, pero asimilarlo adentro no lo asimilamos. ¿Ya? Pero les voy a poner una más fácil para que lo entiendan clarito. Hubo un momento en el Antiguo Testamento en que Dios manda hacer el arca del pacto. O sea, Dios le da instrucciones a Moisés de cómo va a construir todo el templo y todas esas cosas, las dimensiones de cómo van a hacer ciertas cosas, y le dice que tiene que construir el arca del pacto donde tienen que guardarse ciertos objetos sagrados. Y le dice cómo va a tener que ser el arca del pacto y le dice que arriba van a ir dos ángeles labrados de cierta forma, con las alas mirando para adelante, para abajo, perdón, así. Y le describe un montón de cosas, pero esa arca tenía que ser revestida en oro y tenía que ser labrada a martillo y de determinada forma. Entonces, ya te decías, ¿cómo algo que es tan específico, algo que es tan detalloso, va a ser hecho? Entonces le dice, no te preocupes, por si acaso. No me acuerdo el nombre de los dos artesanos que Dios había escogido, pero Dios le dice, para este trabajo vas a llamar a fulano y a mengano, ¿sí? Porque ellos han sido capacitados en todo arte y tienen la delicadeza de generar arte hermoso de sus manos. Estoy parafraseando, ¿eh? Y ellos van a hacer lo que se van a encargar de eso. Es decir, Dios, ahí viene lo que quiero que entiendan, ya había determinado desde el nacimiento de estos señores, antes de que nazcan, que ellos iban a hacer el arca del pacto y los había dotado de una arte en sus manos para que puedan hacer un trabajo primoroso. Esa era la palabra, primoroso. ¿Ya? Pueden hacer obras primorosas con sus manos. Entonces, lo mismo ha sucedido contigo y conmigo. Es decir, nosotros hemos sido capacitados para hacer determinadas obras en nuestras vidas, para que todos seamos beneficiados con esas capacidades que Dios nos ha dado. Y eso es con respecto a nuestras capacidades para hacer algo, pero también nos ha dado el poder, como decíamos acá a través del Espíritu Santo en 1 Corintios 13, de tener la capacidad de amor, como la dice Corintios 13. Entonces tenemos una posibilidad de dar, de amar, de respetar, de muchas cosas en las que somos realmente maravillosos. Entonces, ¿cómo nos vamos a considerar nosotros mismos basura? ¿O cómo nos vamos a considerar a nosotros mismos que no servimos? Es literalmente imposible. Lo que pasa es que no has encontrado hasta este momento en lo que tú eres capaz y en lo que vas a ser feliz. Y lo único que tienes es que buscarlo con esfuerzo, pero lo vas a encontrar. Y en ese momento que lo encuentres, vas a lograr
el éxito en eso que tú quieres. Ahora, el éxito también tiene que ser entendido con pinzas. Eso no significa que puedas tener más o menos plata, más o menos bienes. Lo que significa es que vas a ser feliz con lo que haces y vas a poder tener ese equilibrio. Entonces, dense cuenta que el tratar de autoflagelarse psicológicamente o el tratar de decir que uno es una zapatilla no es algo ni que venga de Dios ni que sea algo cierto, porque Dios no hace basura, sino Dios ha hecho a personas así como a esos. Eliojab, creo que se llama el otro, no me acuerdo cómo, Eliojab, creo que era uno, ¿no? Hacen obras primorosas con sus manos. Y así muchos. ¿Y se acuerdan de David? De David ese que pecó de esa forma tan infame y mandó a matar a Urías. Dios dice de David que su corazón el corazón de David era conforme a la voluntad de Dios. Porque así como David metió la pata, David amaba profundamente a Dios. Y David hablaba con Dios. Entonces, dense cuenta que tampoco nuestra condición de pecador no es un obstáculo. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona. Y al perdonarnos, restablece esa relación de amor. Pero esa relación de amor también tiene que ver, hay otra parte que dice, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Es decir, las personas que han tenido una relación de vida fuertemente pecaminosa o que ha sido una desgracia su vida, cuando es perdonado y siente el perdón de Dios y siente ese amor de Dios, voltea con un amor muy fuerte hacia Dios. ¿Por qué? Porque siente el gran perdón que le han dado. Entonces, ante ese gran perdón que ha recibido, replica de la misma forma. Y por ende, al que poco se le perdona, poco ama, porque no considera que ha sido tan digno de perdón, ¿no? Entonces, existe una relación inversa entre el perdón y el amor de Dios. Y la sublimación del amor de Dios se da justo cuando envía a Jesucristo para que muera por nosotros para el perdón de todos nosotros. Es decir, hizo Dios y en Jesús generó a través de la muerte de Jesús el perdón de pecados hacia todos. Entonces lo hizo como un paraguas inmenso que generaba el perdón, pero a todo aquel que en él crea, ¿no es cierto? Y que confiesa que Jesús es su Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, le otorga el perdón, lo que genera la salvación y la vida eterna. Se dan cuenta que el perdón es clave en todo, en la relación del hombre de Dios con el hombre y del hombre con el hombre. Entonces, y por último, tuya contigo mismo, porque también está el perdón que a nosotros mismos nos negamos. Entonces, si nosotros no perdonamos, hay una figura que lo grafica muy bien. ¿Ustedes han visto a esos perros hay veces que están tratando de morderse la cola? Y giran, tratando de morderse la cola. Eso es cuando nosotros estamos con la sed de venganza o de esa llamada justicia. Le estamos dando vuelta. Entonces, como estamos en ese continuo girar, no podemos ver que afuera hay sol y que también tenemos una familia maravillosa a la cual amar y ser amados. Entonces eso lo borra. Y al tener eso, no podemos vivir disfrutando la vida, sino vivimos comiendo amargura. Y esa amargura se trasciende porque se nota. No sé si te has dado cuenta, pero hay veces tú vas y le dices, hay una cosa que sí les voy a decir, todavía me quedan 3 minutos. Hay una cosa que les voy a decir que es bien chistosa. En el Perú, nosotros, bueno, no nos damos cuenta porque vivimos acá, pero cuando tú saludas a alguien y dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le dicen, ¿no? Pero tú no le estás preguntando cómo estás. Tú le estás diciendo, y es un ritual, una forma de hablar del peruano. Pero no le estás preguntando cómo estás. Entonces yo, cuando no sabía, me fui a otros lados, a otros países, me acuerdo que me fui a Argentina, Mendoza, estábamos en Mendoza. Y entré a un sitio, ¿no? a una bodega, y agarro, y señor, buenos días, señor, y le, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
1 hora. Porque me comenzó a contar cómo estaba. Él creía que yo le estaba preguntando cómo estaba. Y me dijo, bueno, y me comenzó a contar su vida. Y yo no quería que me contara su vida. Yo quería comprar mis cosas e irme. Pero la cuestión es que me comenzó a contar la vida de Argentina. Al final nos hicimos más o menos amigos. Pero la cosa es esa, ¿no? Y en Colombia me pasó una mejor. Estábamos en un taxi y nos habíamos subido en 2 taxis. Yo estaba con Rocío en ese taxi. Y me subo y como la pollita estaba en el otro taxi de ir por delante y yo no conocía dónde estábamos yendo, no me ubicaba en esa ciudad, lo más mínimo. Entonces le digo al taxista, por favor, señor, que no se le vaya, sígale, porque si se pierde yo no sé a dónde vamos. Entonces, ya, pues el otro sale forrado, porque el otro salió rápido, salimos atrás del otro taxi, estábamos yendo rápido. Y en eso, me dice, oiga, volteé, me dice, señor, usted ni me ha saludado, ni me ha dicho nada. Entonces le digo, disculpe, señor, buenas noches, dígame usted cómo está. Y le digo la famosa frase peruana. ¿Y cómo fue que me dijo? Destrozado por el éxito y arrollado por la felicidad. Maravilloso. Y ahí comenzó una conversación extraordinaria, ¿eh? ¿Ah? Pero el tipo era desconcertante y como yo también no me quedo callado muchas veces, comenzamos un ping-pong que al final cuando llegamos yo no me quería bajar, ni él quería que yo me baje. Y nos hemos venido riendo de lo lindo. Pero nuestra frase famosa de cómo está no significa que le estés preguntando al otro cómo está, sino que así saludamos los peruanos. Pero la gente cuando le preguntas algo así en otros países te comienza a contar su vida. Pero eso es lo que debemos hacer. O sea, nosotros deberíamos preocuparnos por cómo está el otro, por cómo se siente el otro. Y si nosotros centramos eso y no nos estamos centrando en nuestro dolor, nuestra amargura, nuestro esto, vas a estar bien. Pero hay mucha gente a la que tú le dices, y que ya es tu pata, ¿no? Que más o menos ibas a hablar y le estás preguntando cómo está de forma verdad. Entonces, escucha, ahí, ¿no? Y sales más deprimido de que le entiendes, mejor ya no preguntas, ¿no es cierto? Pero en cambio hay otras personas que son unas campanitas, unas lucecitas, ¿no? Tú le preguntas cómo está y te comienzan a hablar y todo de felicidad, maravilla, y es como perciben la vida. Esa persona no tiene la más mínima raíz de amargura en su corazón. Lo que está pensando generalmente es cómo se va a divertir los próximos 5 minutos. Entonces, es una cuestión que nosotros tenemos que aprender a vivir dejando la amargura, dejando el dolor, dejando ese resentimiento que, como ya les dije, es un dolor que se da en el tiempo y que tenemos que aprender a perdonar para poder liberarnos y poder vivir la vida a plenitud y con alegría. Y con el gozo, el gozo y paz que solo puede venir de nuestro Señor, porque Él es el que al centrarnos eso nos da equilibrio y ya podemos encargarnos de todo el resto. Esto es lo que quería comentarles el día de hoy. Ahora permítanme terminar con una oración porque me he pasado unos 5 minutos. Señor Dios mío Todopoderoso, gracias por este día, Señor, gracias porque hemos podido reunirnos, por estar juntos, por permitirnos, Señor, edificarnos a través de tu palabra. Bendice, Señor, a todos tus hijos y a los que no te conocen, permite, Señor, que puedan conocerte, que confiesen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y nos arrepintamos de todo pecado, Señor. Gracias por la salvación y por la vida eterna que nos has regalado y por las misericordias que nos das el día de hoy y las que vendrán. Gracias te damos por todo lo que ya has hecho por nosotros, por la provisión, por la comida y por el simple hecho de poder, Señor, tener una familia a la cual amar y a la cual querer. Y aún así, si estamos solos también, Señor, poder buscar a alguien para poder darle un abrazo y un cariño, aún en estas circunstancias. Gracias te damos, Señor. Bendice nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo oramos así. Amén. Bueno, muchachos. Gracias, Fernandito. Gracias, hermano.